Sáenz Guillén es analista de datos del Observatorio de Argentinos por la Educación, autora de este informe que queremos evaluar en profundidad. Leire, gracias por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gusto. Bueno, ante esto que recién poníamos al aire de Miriam Bregman, el presidente de la Nación, digo, definime el mundo real. ¿Qué pasa con una mujer que busca igualdad de oportunidades? Bueno, en este último informe que hicimos de Argentinos por la Educación junto a Ivana Templado, justamente nos propusimos ver esto, ¿no? Las trayectorias de los chicos y de las chicas desde la primaria hasta el final de la secundaria y después el mercado laboral. Así el dato más destacable que vemos es que si bien las mujeres terminan en mayor proporción tanto el secundario como la universidad, en comparación con los varones, cuando pasamos al mercado laboral vemos que las mismas ganan en promedio entre un 22 y un 27% menos que los varones. Sin ningún tipo de explicación o argumento, digo, desarrollando la misma tarea. Bueno, este 22-27% es en promedio. Nosotros ahí hicimos un pasito más de, bueno, ver justamente si hay una diferencia entre las carreras. Sí. Ahí agarramos las 15 disciplinas con mayor cantidad de graduados que hay en la Argentina. ¿Cuáles son algunas de ellas, por ejemplo? Estas 15, por ejemplo, tenés economía, administración de empresas, medicina, psicología, educación, tenés química, tenés ciencias de la información. Es muy variado, dado las 15 juntan el 80% de los graduados en la Argentina, entonces realmente es una muestra muy amplia. Y ahí comparamos, obviamente, dentro de cada carrera, ¿no? No es que comparamos un ingeniero con un psicólogo, sino dentro iguales. Exactamente. ¿Una médica gana menos que un médico? Bueno, acá lo que vemos es que en estas 15 disciplinas, en 13 de las mismas, las mujeres ganan menos que los varones. Y tenemos los dos extremos, ¿no? Por un lado, las únicas dos en las cuales las mujeres ganan más, que es química, un 6% más, y ciencias de la información, un 1% más. Y del otro lado tenemos las mayores brechas a favor del varón, que sería ciencias paramédicas y auxiliares de la medicina, es decir, los enfermeros ganan un 21% más que las mujeres. Y en economía y administración de empresas, sí. Te pregunto eso, sin irme de la enfermería, ¿no están bajo un mismo convenio, digo, de trabajo, los enfermeros, las enfermeras, en un hospital público o en una clínica, por ejemplo? Bueno, justamente... Te pregunto para saber cómo podrían ganar menos, digamos, trabajando bajo una misma órbita, ¿no? Bueno, desde ya lo lógico que nos diría es eso, ¿no? Si están bajo una misma órbita, ¿por qué no van a ganar lo mismo? Claro, deberían ganar lo mismo. Nosotros por eso mostramos esto de las disciplinas. Obviamente lo que vemos es un promedio, después dentro de cada uno de los hospitales, o ya sea estatal, privado, de cada una de las provincias, hay diferentes regulaciones, cada uno elige cómo manejar esto. Obviamente el dato que te proporciona ahora, este 21% menos, es un promedio. O sea que dentro pueden pasar muchas cosas, pero se muestra que está. O sea, el primer paso, nosotros siempre, cada 15 días publicamos un informe, siempre basado en datos. La idea es esto, ¿no? Bueno, mostremos el dato para ver dónde estamos parados. Pero ¿y qué sospechan? Ahí... ¿Sospechan que la negociación quizás es mano a mano, no es una negociación por convenio? Sí, o el ofrecimiento inicial quizá resulta... Para eso un convenio colectivo de trabajo ahí, ¿no? Digamos. Claro, si hay una ley que vulnerar. para los trabajadores en esto de la igualdad de género entre hombres y mujeres, ¿por qué no se está cumpliendo? Acá hay un tema, obviamente, desde una cuestión que podría ser más cultural o social, ¿no? Por ejemplo, si nos trasladamos un poquito antes para mostrarles la historia completa, en el colegio vemos que siempre a las mujeres, tanto en la primaria como en la secundaria, les va mejor en lengua y a los varones les va mejor en matemática. Sin embargo, cuando vamos a la evidencia, vemos que biológicamente no hay ninguna diferencia cognitiva por el hecho de ser mujer o varón para que nos vaya mejor a las mujeres en lengua y a los varones en matemática. Sin embargo, esto pasa, y no solo en Argentina, sino que pasa en todos los países del mundo. Entonces, detrás hay algún factor social o cultural de estas preferencias que hace que exista este sesgo que obviamente después se traslada al mercado laboral. Ahora, Leire, se observa qué ha pasado en los últimos años, no sé si consta en el informe, pero a través del seguimiento que haces observando los datos, podés ver si de 10 años a esta parte, de 5 años a esta parte, la situación empieza a cambiar. ¿Empieza a cambiar o definitivamente no? ¿Hay algo que se mantiene sólido, como que esto es así, por el momento es así? Bueno, estos últimos datos de esto de que hay 13 disciplinas en las cuales las mujeres ganan menos que los varones son del año 2021, son los últimos datos disponibles. Sí. Y los mismos son de las graduados del 2016 a 2018, o sea que realmente son graduados recientes. Así, la serie, los únicos datos que pudimos conseguir para ver cómo va cambiando, es el tema de qué porcentaje de mujeres y varones tienen título secundario o superior. Vemos que si bien ambos está aumentando, la mujer está 11 puntos porcentuales por arriba del varón, o sea, la mujer tiene más título secundario y universitario. Vemos que si bien esto está aumentando, las brechas están persistiendo, ¿no? 13 de 15. Ajá. ¿Y cómo es esto? ¿Es un fenómeno mundial? ¿O en Argentina es más pronunciado aún? El fenómeno mundial es esta brecha de lengua matemática. Esto Sí. realmente pasa en países desarrollados y no desarrollados. La brecha, obviamente, en los países más desarrollados se están poniendo políticas más fuertes de,
existe la brecha, partamos de que existe, porque, bueno, una vez que sabemos que existe, podemos hacer políticas O sea, más efectivas. reconociendo el problema, se Exactamente. puede actuar más Lo enérgicamente. que no termino de digamos. entender es por qué esa diferencia eventualmente entre un desempeño de lo matemático, la ciencia más dura, y la lengua o el uso del lenguaje termina explicando de alguna manera la brecha salarial. Eso ahí me perdí. Porque muchas veces si vos ves lengua matemática, quizás a priori podrías pensar, bueno, quizás los varones eligen carreras más como ingeniería o más que justificaría esta brecha salarial, ¿no? Y las Sí. mujeres eligen, por ejemplo, psicología, letras o idiomas, que en la práctica se ve que es verdad que está este sesgo de elección, pero de vuelta, cuando vas adentro de la misma carrera y comparás psicólogo con psicólogo, educador con educador, Claro. está esta brecha. Y con respecto a la búsqueda de soluciones, ¿se le imagina como un largo camino, digo, muy paulatino, hasta llegar a un equilibrio y a un ofrecimiento igualitario para una mujer que un hombre, por ejemplo, en el mercado laboral? Bueno, yo creo que el primer paso, obviamente, nosotros la frase que decimos en Argentinos por la Educación es que lo que no se mide no se mejora. Entonces, primer paso, tener el dato. Si tenemos el dato, tenemos, bueno, la base donde partir para hacer una política más efectiva. Esto ya te muestra que arranca desde chiquitos, ¿no? En primaria ya hay una preferencia de las mujeres por lengua y de los varones por matemática. Repito, no hay evidencia que esto sea una diferencia cognitiva o biológica. Entonces, claramente, esto te está demostrando que quizá la política para eliminar este sesgo debería arrancar desde bien temprano, desde la escuela, de que cada uno elija la materia o se realice en la materia que más le guste, Y si hay independientemente. que intervenir sobre esa brecha, ¿quién está en mejores condiciones para hacerlo, el mercado o el Estado? Yo creo que es un problema complejo que nos involucra a todos, ¿no? Limpiar este sesgo de que es algo que yo creo que está muy metido en todos, culturalmente y socialmente, está presente. Entonces, bueno, esto que mencionaba, en las aulas ya se puede empezar a limpiar esto de las preferencias. Después, obviamente, bueno, involucrar a los docentes, a las familias, obviamente al Estado. Yo creo que es un problema que... Y en la casa, en la educación a los chicos en la casa también, no hacer esta diferencia entre los varones y las mujeres, en cuanto a si el hombre tiene más fuerza laboral o las chicas, viste, no, ustedes levantan la mesa, o sea, el machismo a veces también viene del hogar. Sí, No, totalmente. hay trabajos igual que son para hombres, por ejemplo, el tema fuerza, por ejemplo, ¿no? Y el tema que me parece a mí, ¿no? Eso está en discusión, Carlos. No, bueno, por ejemplo, Hay una disputa muy concreta, por ejemplo, que porque el hay hombre tiene más mujeres fuerza camioneras, No, por está ejemplo. bien, estamos hablando misma fisonomía, quiero decir, ¿no? Obviamente que hay mujeres que tienen más fuerza que un hombre, no digo que no, pero estoy hablando de puestos de trabajo, cuando vos ves. Pero yo veo, por ejemplo, no sé, me ha tocado a mí, quizás soy yo, pero en puestos gerenciales veo muchas más mujeres que hombres, o por lo menos es lo que me toca a mí ver, inclusive con gente familiar o gente amiga. Y veo que la verdad es que en áreas donde, por ejemplo, la mujer lidera, comúnmente se destaca. Y quizás esté mejor paga que un hombre en ese mismo rol. Y está bien, porque me parece que hoy lo que tiene que primar es qué capacidad tiene y se paga por eso, o sea, no por el sexo. No, pero si a la mujer, si lo que se está viendo es que hay una brecha salarial a igual tarea, Sí. por eso yo preguntaba lo del mercado del Estado, porque el mercado frente a esa situación, ¿qué va a hacer? Y la va a aprovechar para sacar mejor diferencia. El Va a rédito hacer de un contratar mejor- más mujeres, si vos si ganaran menos. Y claro, si está claro que hay una brecha, hay una desigualdad, el mercado va a tratar de sacar la ganancia que en esa negociación. vamos- Ahora el Estado es el que tiene que marcar una política de igualdad. Sí.